14 de marzo del 2022. Meditación del Evangelio. Lucas, capítulo 6, versículos del 36 al 38. Sean misericordiosos. Comentario breve. Este breve relato del Evangelio más bien invita al examen de conciencia y descubrir las propias faltas antes que las del prójimo. Nunca debemos constituirnos jueces de nuestros hermanos, sino por el contrario, ser pacientes y comprensivos, imitando así el comportamiento de Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Den, y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. Jesús nos trae en este fragmento algunos importantes consejos de cómo se debe actuar en diferentes asuntos. Esto lo hace porque considera que son muy beneficiosos para nuestra relación fraterna con nuestros semejantes. Él nos hace ver la ventaja e influencia de un trato favorable, y así, podemos contar siempre con el buen entendimiento de nuestro prójimo. Así, podemos conseguir reciprocidad en la buena convivencia. Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. La misericordia es la inclinación a compadecerse y mostrarse comprensivo ante las miserias y sufrimientos ajenos. Además, para nosotros los cristianos, es el atributo de Dios por el cual perdona y remedia los pecados y miserias de las personas. Esta es la nueva actitud de los hombres frente a otros hombres: ser comprensivos, misericordiosos. Este es el comportamiento y el estado de ánimo que debemos manifestar exteriormente y sentir interiormente. Es la nueva actitud del cristiano hacia los hombres, incluso con los enemigos. Con esta actitud, tenemos la oportunidad de superar toda agresividad, la nuestra y la de ellos, porque si somos misericordiosos con nuestros enemigos, estos dejan de serlo por nuestra parte y les damos la oportunidad, como posibilidad sincera de que ellos al mismo tiempo no nos consideren ya como tales, sino amigos, y de esta forma nace un cambio de su actitud hacia nosotros. Estamos entonces en el camino hacia el amor universal, y a nosotros como cristiano nos corresponde dar el primer paso y así abrir las puertas a la conversión al amor de nuestros enemigos. La instrucción que nos da Jesús es dar el bien que a nosotros nos gusta, y esa es la práctica de misericordia. Nosotros tenemos un corazón humano y sensible, no le causamos dolor a los demás, y no deseamos que nos causen dolor. Rezamos por todos y deseamos que todos recen para que a todos nos lleguen las mismas bendiciones. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. En efecto, no es bueno creer que podemos valorar las acciones y las condiciones por las que pasan nuestros hermanos y emitir opiniones o juicios, e incluso una sentencia, porque no tenemos autoridad sobre ello, y para que los demás no lo hagan con nosotros de igual forma. No estamos llamados a imponer penas y castigos, pero sí a ser misericordioso. Perdonen, dice Jesús, esto es, libremos de la pena que le causa dolor, daño, molestia o castigo a un hermano, pero con la obligación de no tenerlas en cuenta y olvidarla para que la persona no sea perjudicada. Si actuamos de esta manera, ellos actuarán de la misma forma con nosotros. El cristiano no debe ser voz para juzgar a sus hermanos. Esto también es algo difícil, especialmente con nuestra natural predisposición de querer enjuiciar a todos y por todo, y muchas veces sin conocer la verdad cómo se presentan las situaciones que juzgamos. Pero no solo no debemos ser jueces, tampoco debemos ser verdugos. No nos compete a nosotros castigar, y si alguien lo necesita, dejémosle esa competencia a Dios, que al final siempre otorga el perdón. Den, y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Es el amor del Señor, el que hermosamente nos dio todo. Es el dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo no se lo reclames. Como cristianos,
debemos estar dispuesto a la generosidad, inclinado a dar lo que tenemos sin buscar nuestro propio interés, dándole a los demás más de lo que pide, prestándole sin esperar recibir nada a cambio, esto a imitación de Dios, que es bondadoso incluso con los desagradecidos y hombres malos, a los cuales no les niega su misericordia. Dar es regalar, ceder voluntaria y gratuitamente, es poner en manos de otra persona, es proporcionar o proveer, asignar o adjudicar según lo que corresponde, sugerir o indicar, otorgar o conceder como una gracia, es ocasionar o causar, transmitir o comunicar enseñanza. Si esto hacemos, eso recibiremos. Porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Por eso no debemos hacer a los demás lo que no queremos que hagan con nosotros, porque con la misma referencia que comparamos, no van a comparar, con la misma cualidad que apreciamos y enfrentamos a un hermano nos apreciaran y nos enfrentaran, con las mismas palabras que tratamos, seremos tratados, si somos moderados, nos tratarán con moderación. Reconozcamos que tenemos dos medidas para medir, una para medir nuestros actos, y otra medida para aplicarla a los demás. Por lo general, nosotros nos medimos con generosidad, con amplitud, somos condescendientes, nos justificamos, somos benevolentes, damos explicaciones, pero con los demás somos severos, algunas veces duros y no nos acordamos de ser misericordiosos. Cada uno mide a los demás según su corazón, ¿con qué corazón queremos que nos midan? El misericordioso no hace sufrir a los demás. Sean misericordiosos, no juzguen, no condenen, perdonen, den. Estas normas son las que hay que cumplir, porque así está pedido por Jesús. Es tal vez algo difícil lo que nos corresponde hacer, y el mérito está en hacerlo de verdad. Todo esto nos lleva a amar al prójimo incluso cuando se ha convertido en nuestro enemigo, porque amar a los que nos aman no es difícil, pues hay cierta reciprocidad. El mérito de nuestro amor al prójimo no está en tanto en lo que amemos, cuanto en lo amemos en Dios, como lo hace Dios, y según Dios, es entonces cuanto más veamos a Dios en los hombres, más será nuestro mérito. El saber convivir con los demás, el respetar a todos los hombres, el amar nuestros enemigos, hacer el bien y prestar sin esperar nada en cambio, son actitudes que serán consideradas para en el día de encuentro con rostro del Señor. El actuar de Dios es siempre bondadoso incluso con los desagradecidos y malvados, con rostro de Padre compasivo. A imagen de ese Dios siempre misericordioso. El misericordioso no hace sufrir a los demás, y si vemos que otros sufren, debemos sentirnos tocados por ese mismo sufrimiento. El que seamos cristianos, es ser comprometido incondicionalmente a Cristo y, necesariamente, hacer nuestra cada una de sus enseñanzas, es decir, ponerlas en práctica sin olvidarse de ellas. En la oración es donde podremos encontrar a Dios. La vida cristiana nos presenta a menudo, por no decir siempre, la dolorosa condición de comprobar nuestras carencias y las trágicas situaciones de muerte y odio que dominan en el mundo. Pero Dios siempre está pronto a sacar de algún mal, algo para nuestro bien. Pero si nos quedamos solo en la crónica corremos el riesgo de ahogar la confianza y la esperanza. ¿Qué hacer? Es preciso tener la valentía de mirar con ojos nuevos, purificados por un sincero arrepentimiento y hacerlo con la oración. En la oración es donde podremos encontrar a Dios, conocerlo, hablar con Él y, sobre todo, escuchar su voz. En la oración podemos darnos cuenta de que tratamos con Dios como un gran amigo. Entonces Dios se manifestará a nuestros ojos en su misteriosa y paradójica trascendencia, tan grandioso y, sin embargo, tan cercano, benévolo, paciente y misericordioso. Entonces comprenderemos el llamado a ser imitadores de su misericordia. Nuestro corazón se abrirá a su propia verdad y a la de los demás, en presencia de Dios todo juicio de condena se transforma en humilde petición de perdón para todos, porque todos somos corresponsables de tanto mal. En este encuentro continuamente repetido cambia el modo de ver la historia personal y universal. En la oración aprendemos a descubrir las huellas de la presencia de Dios, las semillas de bien, ocultas pero reales, de las que esperamos con fe y paciencia que germinen y florezcan. Oración. Señor, enséñame a practicar la misericordia. Cuando mi mezquindad pretende juzgar tus infinitos espacios de misericordia, tú me escucha,
tú me perdonas, tú me corriges. Ayúdame a evitar la impaciencia con mis hermanos. Dilata mi pobre corazón para que el espíritu que todo lo sostiene me renueve en todo. Enséñame el arte de elegir lo mejor en todo y en cada uno. Ayúdame a mirar al mundo con tu amor de Padre. Concédeme una mirada sincera y serena de mí mismo. Concédeme aprender a perdonar, a esperar y a callar. Ayúdame a animarme a ofrecer a cada uno la ayuda que necesite sin excluir a nadie en mi interior. Y cuando el temor me asalte y vacile mi esperanza, permíteme hablarte como un niño que sabe hablar a su padre. El Señor les bendiga. Amén.